Bueno, muchas gracias a todos por esperar tantas horas. Esta historia que les voy a contar empezó en la década de los 60, es decir, hace ya más de 60 años. Mi papá, a quien siempre llamamos Papo, ya fallecido, fue médico, estudió medicina en la Universidad de Antioquia, fue muy buen estudiante y se ganó una beca para ir a los Estados Unidos, a Filadelfia, a especializarse en gastroenterología. Nos contaba cómo llegó a Barranquilla, cómo acuatizó, cómo sin saber una sola palabra de inglés llegó a una universidad en Filadelfia y efectivamente se graduó allá como médico gastroenterólogo. Perteneció a la Bocuse International Society, que es la sociedad especializada en gastroenterología, y resolvió regresar a Medellín y poner su consultorio privado. Empezó a trabajar y contaba que un día recibió una llamada del señor Bocuse, que era el director de la Sociedad en Gastroenterología, que le dijo: doctor Vélez, quiero pedirle un favor. Nos están buscando de Cuba para que dictemos una conferencia sobre el avance de la gastroenterología. Él me decía que se sintió orgullosísimo, él no podía creer que nunca jamás iba a recibir esa llamada de su profesor, y estamos hablando hace 60 años, cuando no había computadores, no había PowerPoint, no había internet. Él tenía que coger todos sus libros en inglés y traducirlos a un español perfecto para llegar a Cuba. Contaba entonces que llegó a Cuba emocionadísimo, hizo un esfuerzo enorme para dar la mejor conferencia sobre cómo había avanzado la gastroenterología en el mundo, y uno de los estudiantes al final alzó la mano y le dice: doctor, yo le pregunto, ¿para qué sirve la gastroenterología en una isla como Cuba, en la que solo el 10% de la población tiene acceso a agua potable? Él contaba que a su regreso esa idea le quedó taladrando. Es decir, ¿para qué la ciencia si no tiene en cuenta la comunidad en la cual aplicamos esa ciencia? ¿Por qué me vengo triste de Cuba si en Medellín, la ciudad que tanto quiero, sucede lo mismo? Renunció a la práctica de su medicina y llegó a ser alcalde de Medellín con una sola obsesión: ¿cómo vamos a lograr el mayor acceso de agua potable a la población? Ese programa en su momento se llamó Habilitación Vivienda y hoy es un programa que sigue vigente y con seguridad durante muchos años más. El gran reto de todos los líderes será el acceso de agua potable para la comunidad. Oyéndole esta historia, que él siempre decía, es que si tenemos el poder es para transformar la realidad, quise traerles hoy dos ejemplos. Voy a hablarles de dos temas totalmente distintos. Esta es una imagen de la central hidroeléctrica de Itaipú. La central hidroeléctrica de Itaipú embalsa el río Paraná, que es un río, el 80% de su recorrido está en Brasil y solo el 10% está en Paraguay. Es el segundo río más grande de América Latina. También en los años 60, el presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, como todos los portugueses que dicen o más grande do mundo, él dijo: yo quiero hacer la represa más grande del planeta. Esto dijo Juscelino Kubitschek por allá en el año 60. Estando en aquellas, encontró
que el 15% de ese río pertenece al país más pequeño de América Latina, a Paraguay. Pues sí, señor, tuvo que sentarse con el presidente de Paraguay, hablar con el presidente de Paraguay sobre la represa de Itaipú. Se soñaron una central hidroeléctrica de 20 unidades de generación de energía, 14.000 megavatios. Ustedes se preguntarán, ¿eso qué es? Esa es la energía que consume Colombia entera en un año. Y ese era el sueño de Kubitschek. Se juntó con Paraguay, arrancan la negociación con Paraguay y 7 años después logran el primer acuerdo. 7 años después de negociaciones. Pues les cuento que la primera unidad de generación se demoró 14 años en entrar en funcionamiento y estamos enfrentados a 20 unidades de generación. Cuando entra la primera unidad de generación, le dice a Argentina, pero es que el río Paraná desemboca en el río de la Plata y ustedes me tienen que ayudar a mí a mantener el flujo del río de la Plata. Para aquel momento, coincidencialmente, los 3 presidentes, Argentina, Brasil y Uruguay, eran dictadores. Alfredo Stroessner, el presidente de Paraguay, estuvo durante 35 años. Y cuando le dijeron, no, usted no puede instalar la segunda central, pero ¿cómo así que no la puede instalar? Pues tuvo que entender, siendo dictador, que se tenía que sentar con Argentina a negociar la instalación de las 19 que le faltaban. Esa central de Itaipú desagua al final en lo que muchos conocemos como Foz de Iguazú, las cataratas, que tienen la belleza de ser hoy una de las 7 maravillas del mundo. Esto lo hago simplemente como para que relacionen dónde está ubicada. Hice esta cuenta. 43 presidentes, entre los de Brasil, Argentina y Paraguay, han tenido que intervenir, 43, para que solo en el año 13 entrara en funcionamiento la número 20. 43 presidentes, 54 años. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se da la transformación? ¿Cuántos conocimientos tienen que intervenir para que un proyecto de esto sea cierto? Entre ingenieros, geólogos, sociólogos, ecologistas, ¿cuánto conocimiento? ¿Cuántas acciones? ¿Cuántas veces estos presidentes tuvieron que cambiar sus planes, sus estrategias, modificarlas para llegar a que finalmente hoy Brasil y Paraguay tengan la represa a más grande del mundo? Eso es hoy una realidad, pero han pasado 54 años. Traigo otro ejemplo muy pequeño, pero que lo llevo en el alma. Lo que ustedes ven ahí es el sistema de transporte masivo que llega al Parque Arví. El Parque Arví también tiene una historia. En sus orígenes fue la primera central hidroeléctrica que tuvo Medellín, que se llamó la Central de Santa Elena y estuvo 30 años en operación, generando energía. A los 30 años pasó a ser un embalse y fue el principal proveedor de agua potable de Medellín por más de 50 años y se llamó el embalse de Piedras Blancas. De manera casual, estando yo muy joven, tenía 21 años, mi marido, que también falleció, fue alcalde. Y en las conversaciones con mi papá le decía, José Jaime, ¿qué sentido tiene que hayan 10.000 hectáreas cerradas con alambres de púas para una comunidad que lo que necesita es recreación? Hay que abrir, eso hay que entregárselo a la comunidad.
Eso no puede estar cerrado. Y eso se los estoy hablando en el año 80. Tuve la suerte de trabajar en empresas públicas de Medellín como secretaria general y esa fue la obsesión. ¿Cómo le entregamos a la comunidad 10.000 hectáreas de parque para que disfruten de la naturaleza y conserven la naturaleza? Pues tengo que decirles que lo logramos. Desde el año 2007 existe lo que todos conocemos como el Parque Arví. En ese año se logró que el Metro de Medellín comunicara por el sistema de transporte público la llegada hasta el Parque Arví. Hoy tenemos más de 1 millón, casi 1 millón de visitantes al año. Pero es una verdadera transformación, es una verdadera transformación. De las historias que más me impactan de cuando inició el Parque Arví es que ustedes todos saben aquí que es un sancocho. Un sancocho es esa sopa que tiene que tener gallina, grasa, hígado, yuca, una cantidad de cosas. Y resulta que se sube al sistema de transporte, al Metrocable, un señor con 2 gallinas vivas. Se fue a subir al cable. Entonces el operador del cable le dice, señor, en el sistema no está permitido viajar con animales vivos. Y le dice, ay, ¿qué importa? Le tuerzo el pescuezo. Yo voy a hacer sancocho, ¿cierto? Así arrancamos en el Parque Arví, así arrancamos. Hoy, espero que muchos hayan visitado, pero hoy es un espacio de real esparcimiento, respeto por la naturaleza, avistamiento de aves. Y quiero decirles, faltan muchos años, mucho trabajo, muchas generaciones para que el Parque Arví tenga la infraestructura y lo que se necesita para poder aumentar su número de participantes. Les conté 2 ejemplos dramáticamente diferentes, el gigantismo de la represa de Itaipú y un proyecto pequeño de 1.000 hectáreas en la vereda Santa Elena del municipio de Medellín. Pero estos 2 proyectos, contando con el del agua potable de mi papá, tienen en común las mismas características. A mí me gusta mucho, hay un profesor, filósofo norteamericano que se llama John Rawls. Él en el año 70 empezó a entender que la filosofía había que conectarla con el mundo y escribió un libro muy famoso que se llama El problema de la justicia. En este libro, él dice, la justicia no es solo imparcialidad. Hay que mantener la justicia entre las generaciones. La generación pasada tuvo grandes responsabilidades con lo que hoy tenemos. Nosotros tenemos grandes responsabilidades con el futuro. Cuando el profesor Rawls escribió este libro, estamos hablando ya hace más de 50 años, el problema que se enfrentaba el mundo era el del futuro. Y ya yo me hago esta reflexión. Si queremos hablar de justicia de las generaciones en esta época, donde los papás pueden durar 90 o más años, donde ya no tienen 12 hijos, pues quiero decirle a todos estos jóvenes que están aquí que ya su responsabilidad no es solamente con el futuro, su responsabilidad ya hoy también es con el pasado, porque tienen una responsabilidad de devolverle a quienes tanto les hemos dado. Y el profesor Rawls se dedica mucho a eso, pero hay él es físico, inglés, es un autor muy conocido, se llama Duncan Green. Él dice que él, además de haber estudiado física en Oxford, viajó a América Latina y entendió cómo se mueve la sociedad. Y dice, la sociedad no se mueve como se mueve la física. La acción A no genera la consecuencia B. Tiene una teoría que a mí me gusta mucho sobre los poderes. Y dice, el poder es mucho más allá que el poder visible.
Cuando usted quiere hacer una transformación social, mire el poder invisible. Mire esa cantidad de fuerzas que evitan que las cosas cambien. Mire qué es lo que está obligando al statu quo. Esta teoría de los poderes y esta teoría del profesor Duncan Green sobre el cambio implica que quienes queremos transformar tenemos que aceptar definitivamente los cambios sociales son lentos, los cambios sociales son constantes, los cambios sociales no son previsibles. ¿Cuánto se ha demorado, por ejemplo, la era de la tecnología? Yo no he sido capaz de llegar a ella. Tengo que recurrir a otros, aunque estoy en ella. Es muy difícil aceptar esos cambios tan veloces para una comunidad. Entonces, viviendo desde mi mundo laboral, de una persona como yo, que he podido tener acceso a lo que tradicionalmente se conoce como poder, lo que el profesor Duncan llama el poder visible, pienso que definitivamente el poder tiene sentido solo en estas 4 palabras que yo quise resumir. Tiene sentido si es para incidir en él, es decir, cuál es su idea, usted qué quiere lograr. Tiene sentido para incidir con ninguna idea, se logra solo. Ya vimos ejemplos de cuántas generaciones han tenido que pasar para que Arví sea una realidad y Taipú sea una realidad. Tiene sentido solo para, hay que incidir para, es decir, cuáles son los resultados que yo quiero. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son los recursos que necesito? Y por último, incidir sobre los poderes visibles, es decir, las leyes, el alcalde, el gobernador, el presidente, el vicepresidente, no sé qué, pero realmente ese poder de incidir tiene que tener muchas variables. Han pasado 60 años y estoy segura que aquí está hoy mi papá, todavía diciéndome, hay que seguir transformando. Son muchas las comunidades que necesitan agua potable. Y quiero dejarles un solo mensaje. Todos, absolutamente todos, tenemos el poder para transformar. Yo en mi posición apenas estoy cumpliendo un pedacito de esa línea. Quienes me antecedieron cumplieron en un pedacito. Quienes siguen tendrán que cumplir, pero tengan la certeza que el poder de transformar está en cada uno de nosotros y es una responsabilidad. Muchas gracias.